A medida que los conocimientos médicos avanzan, que la tecnología se hace más compleja, pero a la vez más eficaz y eficiente, que los pacientes cuentan con mayor información y que ella es más accesible, se pretende que las acciones de los profesionales de la salud sean más precisas y resulten en una proporción más elevada de resultados satisfactorios. En consecuencia, las acciones, en especial las que brindan atención a los enfermos, no deben quedar libradas a la improvisación de quienes las ejercen, teniendo en cuenta que algunas de ellas se llevan a cabo en los recintos de los consultorios, donde muchas veces no quedan registros ni existen testigos. Por ello se propende a que todas o la mayoría de las acciones cuente con el respaldo de experiencias sólidas. La medicina basada en la evidencia no es más que esto, a diferencia de otras disciplinas saladoras en las cuales predomina la fe de quien recibe una prescripción y en el mejor de los casos de un sincero convencimiento de quien la provee. Un conocimiento científico resulta de un encadenado de integrantes que siguen un orden al cabo del cual se establece un postulado, de tal manera que el conjunto puede resumirse en la siguiente constante: las mismas causas en iguales condiciones producen los mismos resultados. Vale decir que el efecto es reproducible aunque los observadores sean distintos. A partir de un hecho de observación, el científico formula una hipótesis, diseña un experimento y sobre la base de los resultados obtenidos establece una ley. Eso es lo que se ve en el rectángulo amarillo de la izquierda. Si el experimento está ausente y la ley es formulada por intuición o porque le parece o le agrada al observador, la supuesta teoría o el pretendido postulado no es más que una manifestación de pseudociencia, como se ve en el rectángulo de la derecha. Se denomina evidencia a la observación empírica que establece relación aparente entre dos eventos. Una observación clínica sin demostración, aunque perfeccionada mediante inferencias, es una evidencia muy débil porque es posible que el observador inserte un error, aunque sea involuntario y no intencional, para que el postulado que resulte carezca de consistencia y hasta de verosimilitud. La investigación fisiológica, como se ve en los dos rectángulos del centro, especialmente en animales de experimentación, y los ensayos clínicos, como se ve en el rectángulo de la derecha, estos últimos con pacientes, cuyas características veremos luego, tienen en común el hecho de que en ellos se evitan deliberadamente los errores sistemáticos. En consecuencia, los resultados se sustentan en evidencias, por lo general incontrovertibles y por otra parte confiables. En medicina, la inquietud de un paciente o su enfermedad representa para el médico una pregunta o problema a responder o resolver. Por ejemplo, doctor, ¿qué enfermedad me afecta? Los médicos buscan dar solución a este problema mediante la aplicación racional de los conocimientos con que cuentan. Sin embargo, en la práctica el planteo no es tan lineal porque, a diferencia de los experimentos en que se pretende controlar todas las circunstancias, en el caso de las personas se injertan variables de diferente tipo y que configuran las características del sujeto objeto de nuestra atención, ya sean aspectos biológicos, sociales, emocionales, familiares, económicos y otros. La pregunta que se formula el médico para solucionar el problema clínico debe ser relevante a ese problema, porque si carece de pertinencia, como es obvio, el resultado estará viciado. Por ejemplo, si quiero ir a Mar del Plata y consulto el mapa interactivo de Río Negro, con seguridad no hallaré el trazado de la Ruta 2 que allí me lleva. Otro aspecto a considerar es la necesidad de acotar la búsqueda de los conocimientos a ser aplicados y evitar dispersarse. Es igual que las búsquedas por Internet. Cuanto más atributos de nuestra inquietud ofrezcamos al motor de búsqueda, tanto más rica y próxima será la información a las necesidades del profesional para responder a la pregunta que despierta el problema.
Sin embargo, no es cualquiera quien debe abocarse a resolver problemas médicos, sino aquel que tiene las bases para formular las preguntas adecuadas y las competencias para interpretar la información que encuentra. En este esquema, un médico capacitado formula una pregunta pertinente, busca la información adecuada y se aboca a resolver el problema porque sabe de qué modo hacerlo. En resumen, quien sabe lo que busca, entiende lo que encuentra y ha logrado procurarse las herramientas precisas para ser aplicadas a la solución de un problema. Es verdad que a veces hay dilemas, es decir, problemas para el que cualquiera de las soluciones es parcialmente satisfactoria o insatisfactoria. Esta situación es propia de la profesión médica, razón por la cual, para ejercer la medicina asistencial, es imprescindible contar con la capacidad de afrontar dilemas, tolerar la incertidumbre y soportar frustraciones. ¿Qué es hacer medicina basada en la evidencia? En la actualidad es más fácil ejercer medicina basada en la evidencia por la accesibilidad a la información merced a la tecnología informática disponible. Con voluntad y entrenamiento es posible procurarse la mejor información científica en bibliotecas o desde cualquier computadora conectada a Internet, provista de motores de búsqueda específicos a bases de datos de las que hay muchas. Sin embargo, no todo aquello que se publica tiene igual valor, por lo cual es imprescindible la lectura crítica con un minucioso análisis de su contenido antes de aplicarlo a la actividad asistencial. Vale decir que la mejor evidencia debe ser muy bien analizada a través de un juicio crítico y las decisiones acordadas con el enfermo y sus allegados próximos recién habrán de llevarse a cabo tomando en cuenta las características de nuestros pacientes. Es necesario abstenerse de proceder sobre la base de postulados que sustentaron venerados maestros solo apoyados en sus experiencias, porque estas últimas, sin el correspondiente control, pueden ser la reiteración de errores durante mucho tiempo. Es la medicina basada en la eminencia, que excluye la crítica porque considera que vulnera el respeto que se le debe a una figura prestigiosa e indiscutida, como si no se aceptara cuestionarla cuando correspondería hacerlo. Además, tal como ocurre con los profesionales en formación, cuando las respuestas se sustentan solamente en conocimientos de ciencias básicas, con desatención de las características individuales de los enfermos, los resultados pueden ser equivocados aunque se encuentren razones válidas para sustentar una conducta que llevó al fracaso. Finalmente, hay que evitar ejercer siempre la medicina con el solo apoyo del recuerdo de casos similares atendidos con anterioridad, cuyos resultados fueron satisfactorios, pero se ignora el porqué. A modo de síntesis, para alcanzar nuestra meta en medicina asistencial fundamentada, cuando se cuenta con la información pertinente, se la somete a nuestro análisis crítico, se le integra con nuestra experiencia, se adecúa el conjunto a las particularidades y valores del paciente. Recién entonces está en condiciones de ejercer el razonamiento clínico para obtener el diagnóstico lo más preciso posible o tomar la mejor decisión terapéutica para el caso particular que nos ocupa. Ese razonamiento clínico puede ser A. Hipotético-deductivo, consistente en que el médico procesa los datos del interrogatorio, el examen clínico y los estudios complementarios mediante los conocimientos incorporados durante el aprendizaje de las ciencias básicas y sobre esa base formula una hipótesis. O B. Por reconocimiento de patrones o guiones, scripts, tal como los argumentos cinematográficos o teatrales. Esto consiste en cotejar el cuadro clínico problema con otros casos que el médico guarda en su memoria y ahora evoca para formular un diagnóstico sin detenerse mucho en conceptos teóricos. Tan es así que muchas veces no puede explicar de qué modo llegó a la conclusión que expone.
En la práctica, los estudiantes y médicos en formación usan el razonamiento hipotético deductivo, ya que tienen frescos los conocimientos hace poco aprendidos, mientras que los expertos recurren a los patrones de enfermedad. Los estudios realizados concluyeron en que cuando se apela a patrones se obtiene mayor proporción de aciertos. Nos preguntamos si es necesario medicina basada en la evidencia para fundamentar todas las recomendaciones. La lógica indica que no toda decisión médica requiere evidencias, con toda la tarea que implica obtenerlas. Hay situaciones tan obvias que no requieren invertir tal esfuerzo. A pesar de ello, se encuentran publicaciones en la literatura que ponen de manifiesto estudios que a juicio de muchos podrían haberse omitido. Tal es el caso del trabajo Uso del paracaídas para prevenir muerte y trauma mayor relacionados con el desafío gravitacional, revisión sistemática y ensayos controlados y aleatorizados. ¿Le queda a alguien alguna duda de que el paracaídas es imprescindible para quienes se exponen a un desafío gravitacional? ¿Hace falta un estudio controlado, aleatorizado? Insistimos una vez más en que actitudes como las siguientes deben evitarse. A. Repetir sentencias solo porque las expresó una persona considerada eminencia. B. Mantenerse por inercia fiel a un concepto que hemos incorporado otrora, aunque al presente esté desactualizado. Y C. Asistir pacientes con exclusivo apoyo en experiencias personales del médico sin atender a evidencias que pueden contrariarlas, es decir, demostrar que están equivocadas. Recordar siempre que además de evidencias y eminencias, están los valores de los pacientes a los que hay que atender, sentir empatía y comunicarse de manera afectuosa en consonancia con los sentimientos, es decir, que no todo es evidencias para asistir a nuestros pacientes. Solo con ellas los resultados pueden ser insuficientes y frustrantes. Cuando buscamos evidencias para apoyar nuestra acción profesional, los manuales, apuntes, consultas y libros no alcanzan, solo orientan. Los manuales sirven para guía de maniobras especiales. Los apuntes están sesgados por quien los redacta a partir de textos o exposiciones ajenos. Las consultas son complementarias y los libros se desactualizan con rapidez y además, desde que se escriben hasta que se publican suele transcurrir mucho tiempo. Todos estos recursos didácticos prestan utilidad para el aprendizaje durante la etapa de formación. Muchos expertos versados transmiten información depurada, pero otros la deforman de modo involuntario, por lo cual no constituyen siempre evidencias absolutamente confiables. La mejor evidencia clínica, en cambio, surge del análisis crítico de publicaciones, en especial de revisiones sistemáticas o mejor aún de metaanálisis. La información existe en bases de datos reconocidas, desde donde los autores de los metaanálisis y revisiones sistemáticas la obtuvieron. Una vez obtenida la mejor evidencia clínica de uno o varios metaanálisis y revisiones sistemáticas, las conclusiones se pueden someter a debate por expertos en sociedades científicas o grupos de tareas, en inglés task forces, y de ellos surgen las guías clínicas o pautas de diagnóstico y tratamiento, en inglés guidelines, que son útiles para adoptar conductas en casos particulares. Es de buena práctica emplearlas para formular las preguntas de los exámenes y concursos y además sirven de sustento en las pericias judiciales sobre las cuales se emiten dictámenes. Cuando nos referimos a lectura crítica, queremos significar que mientras avanzamos en el texto tomamos nota de A. La calidad de la información, es decir, de qué centro proviene, si los autores son reconocidos,
si los atributos del autor principal lo hacen destacado en la disciplina, si la revista tiene pares evaluadores, es decir, revista con referato, etc. B. La metodología del estudio para verificar si el número de casos hace representativa la muestra, si se evitaron errores sistemáticos, si se emplearon controles, si el tratamiento estadístico de los resultados es correcto, etc. C. ¿Quién financió el estudio? Y en caso que hubo financiador, si los resultados no podrían estar viciados por intereses comerciales o de otro tipo. De lo dicho, surge que la información sería aplicable para proveer a la atención de nuestros pacientes si la evidencia es válida y los resultados son importantes. De otro modo, debemos prescindir de las conclusiones del estudio consultado porque no lo consideramos fiable, ya que nuestra crítica así lo determinó. A continuación, nos hemos de referir a algunos conceptos destinados a poder evaluar en forma crítica un estudio publicado. Se denomina muestra al subgrupo de individuos seleccionados de una población determinada con quienes se realiza el estudio, con la particularidad de que ese subgrupo debe tener un número suficiente de unidades con características equivalentes a todas las unidades, como para que represente el universo. Este último es el número total de unidades, ya sean individuos u observaciones, del cual se obtiene la muestra para realizar un estudio. Prevalencia es la proporción de personas, unidades u observaciones dentro de una población que tiene un evento o una enfermedad en un momento determinado. Por ejemplo, ¿cuántas personas están afectadas por tuberculosis en la provincia de Salta en el día de hoy? Es como obtener una fotografía estática de todos los habitantes de Salta. En cambio, incidencia se refiere a los nuevos casos de una enfermedad o evento que ocurren durante un periodo en una población determinada. Por eso es un concepto dinámico, como una película cinematográfica. Por ejemplo, ¿cuántas personas adquirieron paludismo en Corrientes durante el año 2014? Tanto prevalencia como incidencia se expresan en porciento, en que el valor 100 representa el total del universo o población. Por ejemplo, X% de los salteños son tuberculosos. Además, X% de los correntinos se enfermó durante el año 2014 de paludismo, lo cual muestra una disminución con respecto al año anterior y por lo tanto se estima que fueron eficaces las medidas para sanear los pantanos puestas en práctica por el Ministerio de Salud. Para las pruebas o tests, como por ejemplo los estudios para diagnóstico de una enfermedad, se aplican los conceptos siguientes. A. Sensibilidad es la proporción de personas enfermas o pacientes que tienen el test positivo. Véanse dos signos más, uno para pacientes y otro para el test. B. Especificidad es la proporción de personas sin enfermedad que tienen el test negativo. Véanse por lo tanto dos signos menos. Se puede notar que hasta ahora quien marca la particularidad del concepto sensibilidad es la condición de personas, por eso la palabra está subrayada en el diapositivo. C. Valor predictivo positivo es la proporción de pacientes con test positivo que tienen la enfermedad. Y D. Valor predictivo negativo es la proporción de personas con test negativo que no tiene enfermedad. Un término frecuente es el de Gold Standard, que se ha pretendido traducir como patrón oro, pero la versión castellana no ha logrado desplazar a la inglesa.
Se refiere a test o prueba de referencia, calificativo que se asigna al mejor procedimiento o estudio que se utiliza para definir el verdadero estado del paciente. Es el universalmente aceptado para diagnosticar la enfermedad en cuestión o para tratarla, y con el cual se compara un nuevo test, y si resultara que es mejor o más eficiente, desplazará al previo en las preferencias, y es el que ha de ser recomendado para su adopción en lugar del gold standard anterior. Se denomina sesgo a un error sistemático de un estudio o investigación. Cuando ese error surge del estudio de la población o en casos de metaanálisis de las publicaciones que se emplean para confeccionarlo, se denomina error de selección. Los errores de observación o información son aquellos ocurridos en la medición. Los de publicación consisten en dar a conocer investigaciones cuyos resultados fueron positivos, pero no aquellas cuyos resultados no lo fueran, con lo cual se difunde una base falsa para confeccionar pautas de diagnóstico o de tratamiento. El extremo opuesto de informarse en la medida en que se cuente con fundamentos suficientes como para adoptar conductas es procurarse un exceso de datos y resultados que impidan una toma de decisiones racional. Este exceso se ha dado en llamar infoxicación, que es una sobredosis de información. En la década de los 90, un científico británico de apellido Chalmers funda una entidad dedicada a crear una base de datos integrada por revisiones sistemáticas sobre diferentes temas médicos. La denominó Colaboración Cochrane, en homenaje a Archie Cochrane, epidemiólogo de la misma nacionalidad, que promovió el Sistema Nacional de Salud de su país. No tiene fines de lucro y está apoyada por universidades, industrias, agencias de investigación, etc. Es posible acceder gratuitamente a través del portal de Internet que se ve en pantalla desde cualquier computadora. La colaboración Cochrane permite, a través de las serias revisiones sistemáticas de la literatura, mantenerlas al día en forma continua para minimizar el sesgo y proveer a los lectores de pautas diagnósticas y terapéuticas fundamentadas en amplias experiencias. Entre los motores de búsqueda más usados se encuentra Google Académico y PubMed. Desde cualquier computadora de la red de la Universidad Abierta Interamericana, pero no desde otra máquina, se puede acceder a la biblioteca Y Online, a través de la cual se obtienen los textos completos de publicaciones científicas. Estos recursos son imprescindibles para la práctica profesional actual, debido a la progresiva necesidad de tomar decisiones fundamentadas en evidencias y menos en la experiencia personal. Esta situación pone sobre los profesionales asistenciales mayor presión, exige mayor competencia y requiere mayores costos. En estos dos esquemas del mismo diapositivo se muestra la diferencia entre los dos tipos de estudios siguientes. A la izquierda, el estudio observacional pretende responder a una pregunta por simple análisis de un fenómeno que despierta inquietud en el investigador. Por ejemplo, el intendente de una localidad quiere saber cuántos habitantes menores de 14 años tienen caries dentarias para lanzar una campaña de prevención y tratamiento odontológico. A la derecha del esquema, en cambio, se muestra un estudio experimental, el cual requiere imprescindiblemente la intervención del investigador, ya sea inyectando una sustancia, modificando la temperatura ambiente,
deprivando del sueño a un grupo de animales de experimentación, etc. Un ensayo clínico es un experimento con pacientes. Se lleva a cabo una intervención en una muestra representativa y los resultados de esa intervención se consideran como válidos para la población o universo del que se seleccionó la muestra. Para que un ensayo sea válido y sus conclusiones aplicables a la población general, el diseño experimental debe ser adecuado y realizado bajo estrictas normas éticas. Pero además, inciden en el interés por iniciar el experimento factores políticos sociales, las regulaciones de leyes y reglamentos y aspectos comerciales. Por ejemplo, en el desarrollo de nuevos medicamentos hay prioridades derivadas de la prevalencia e incidencia de la enfermedad a tratar, las repercusiones sobre la sociedad en la cual potencialmente se empleará el producto, los costos que demandará el desarrollo y el interés de quien habrá de financiar el emprendimiento, el cual estimará los réditos de la inversión para ver si le conviene tomar el riesgo. La secuencia que se muestra en el diapositivo es un resumen de los pasos de un ensayo clínico. Inicialmente se definen con rigurosidad los objetivos y la población a estudiar, con prescindencia absoluta de sesgos derivados de intereses espurios. De esa población se escoge una muestra representativa sobre la base de criterios previamente acordados referidos a inclusión y exclusión. Luego se debe asignar en forma aleatoria a los individuos a dos grupos o ramas, aquella con intervención y la otra que oficiará de grupo control. La evaluación de la respuesta requiere que se haya adoptado el enmascaramiento tipo doble o triple ciego para evitar sesgos. Los resultados se someten a tratamiento estadístico para evaluar su significación y de ese estudio estadístico se obtienen conclusiones. En este punto también debe seguirse una línea rigurosa y honesta para que los resultados no deriven en conclusiones interesadas que puedan deformar la realidad. A continuación, se han de analizar distintos tipos de estudios. Los observacionales pueden ser reporte, comunicación o informe de casos, hasta 10 observaciones. En cambio, cuando se comunican series, se entiende que ellas están integradas por más de 10 casos individuales. Los primeros suelen despertar mucho interés de los lectores porque él o los autores ilustran el caso clínico, comunican algunos aspectos de la enfermedad que los afecta y adjuntan bibliografía. Es como leer aquello que se podría presentar en un ateneo hospitalario. Las series informan sobre prevalencia e incidencia y muchos aspectos epidemiológicos de una determinada población cuyas características se consignan. Sobre la base de los resultados, las autoridades sanitarias o las auditorías institucionales pueden tomar conductas para mejorar el estado de salud de una población, optimizar los procesos asistenciales, hacer eficientes las prestaciones, indagar sobre la satisfacción de los pacientes, etc. Los estudios poblacionales procesan datos de la población general para comparar frecuencias de enfermedad. Se pueden llevar a cabo de dos modos: mediante análisis de varios grupos durante el mismo periodo, como se muestra en el gráfico de la izquierda. Por ejemplo, se quiere saber la prevalencia de tuberculosis en niños, jóvenes y adultos durante el año en que se produjo sequía en la región patagónica. Otra forma de llevar a cabo estudios poblacionales es analizar la misma población durante varios periodos distintos, por lo general sucesivos, tal como se representa en el gráfico de la derecha. Por ejemplo, se quiere saber la prevalencia de neumopatías tanto en verano
como en otoño e invierno en la misma población para establecer la posible influencia de las bajas temperaturas, que es la hipótesis de trabajo del investigador. Los estudios observacionales, es decir, sin intervención por parte del investigador, ya sean reportes de casos o de series, pueden ser A. transversales, como se muestra en el gráfico de la izquierda, en que se analizan los casos u observaciones presentes en un momento o periodo acotado y breve. B. longitudinales, en los que se analiza una muestra o un universo a lo largo del tiempo. Si las observaciones se llevan a cabo sobre situaciones del pasado, los estudios son retrospectivos. Si por el contrario se analizarán situaciones que han de ocurrir en el futuro, el proyecto corresponde a un estudio prospectivo. Ejemplos. Si se quiere conocer cuántas personas asintomáticas son en la actualidad HIV positivas dentro de la población estudiantil de una universidad, se programará un estudio transversal. En caso que el investigador desee conocer de qué modo ha ido variando el aprendizaje a medida que en los últimos años mejoró el estado nutricional de los estudiantes, el estudio es longitudinal retrospectivo. Pero si se necesita evaluar los cambios que podrían producirse en el proceso de aprendizaje a partir de la fecha en que se autorizará el uso de los teléfonos celulares durante las horas de clase, el estudio será longitudinal prospectivo. Los estudios analíticos de cohortes son los que se realizan sobre muestras o poblaciones observadas en su conjunto a lo largo de un periodo, comparadas con otro grupo simultáneo. Cohortes eran las formaciones de soldados romanos que marchaban juntos, muy bien recreadas por la cinematografía épica. En este gráfico esquemático se tomó como ejemplo un estudio sobre función cardíaca. Véase en el centro de la placa el dibujo de un corazón, debajo del cual está un reloj de arena y más abajo todavía una comida hipercalórica e hipergrasa, y también un varón con sobrepeso y fumador. Esta secuencia de arriba hacia abajo podría leerse como observación a lo largo de un periodo de la población expuesta a la izquierda a comidas grasas y a los efectos del hábito tabáquico. Esta muestra, la de la izquierda, se ha de comparar con otra cuyos integrantes no se alimentan de este modo ni fuman, para verificar si hay diferencias entre el estado cardiovascular entre una y otra. Si las hubiera, se podría inferir que este tipo de alimentación y el hábito de fumar inciden sobre la estructura y función del corazón y los vasos. Otro modo de hacer gráfico un estudio analítico de cohortes longitudinal prospectivo, en que una muestra de personas está expuesta a una noxa determinada y la otra no lo está, es verificar al cabo de un periodo de observación preestablecido cuántas personas de cada una de las muestras está enferma. En este gráfico, de 6 individuos no expuestos a la noxa, uno está enfermo. En tanto de los 6 sí expuestos, la mitad tiene problemas de salud. De este modo, el investigador infiere que determinada noxa afecta a la salud de una proporción significativa de las personas expuestas y por lo tanto es potencialmente dañina para la salud. Los estudios de casos y controles, en lugar de estudiar 2 muestras poblacionales de las cuales una sola de ellas está expuesta al factor dañino a lo largo de un periodo de observación, parten del momento en que un grupo de personas ya está afectada por determinada enfermedad y se quiere saber si un factor determinado puede tener influencia como para causarla. En el presente ejemplo se toman 2 muestras poblacionales, una de ellas con cáncer de pulmón y la otra sin enfermedades pulmonares. Se indagan los antecedentes de los individuos
para identificar quiénes habían sido o son fumadores. Es un estudio longitudinal retrospectivo en el que se pone de manifiesto que la mayoría de los enfermos por cáncer pulmonar fumaban, en tanto pocos eran los fumadores entre los individuos sin cáncer. Se puede inferir entonces que existe una relación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón, pero debería haber con toda seguridad otros factores causales porque hubo pacientes neoplásicos que nunca habían fumado. También el hecho de que algunos fumadores no adquirieron cáncer hace suponer que para desarrollar esta enfermedad se requieren otros factores además del solo hecho de fumar. Para reiterar lo ya explicitado, se menciona que en estudios de casos y controles se analizan las personas que ya tienen la enfermedad, cuya causa determinante o contribuyente se quiere establecer. Para ello se recaban antecedentes con la intención de descubrir si en los pacientes se verifica la exposición al factor causal que se presume responsable. El ensayo clínico aleatorizado controlado es un estudio experimental con intervención por parte del investigador, lo cual en el esquema se representa por la jeringa. Además es prospectivo, como lo representa el reloj de arena, y la distribución de la muestra poblacional en dos grupos, uno de ellos control, se realiza al azar, y esto último está representado por los dados rojos. Para que no haya sesgos, se realiza enmascaramiento. Doble ciego significa que tanto el sujeto experimental como quien administra la intervención ignoran si esa intervención contenía un principio activo o por el contrario contenía un placebo. Si quien procesa los resultados del experimento también desconoce lo mismo que el sujeto experimental y el administrador, el enmascaramiento se denomina triple ciego. Por ejemplo, se quiere saber los efectos de una nueva droga inyectable. La muestra ha sido distribuida al azar en dos grupos de igual número de integrantes, pero todos ignoran si pertenecen al grupo que ha de recibir la droga o al que recibirá placebo, consistente en el solvente de la droga activa. Tampoco quien administra las jeringas saben cuál tienen la droga y cuáles otras contienen solo solvente. En los estudios más complejos, tampoco está en conocimiento de tal información la persona que procesa los datos. A diferencia de los ensayos clínicos, los experimentos con animales permiten el control absoluto de las variables, con lo cual se presume que los resultados son más exactos. Además, no se somete a seres humanos a intervenciones que pueden entrañar riesgos de eventos adversos. Sin embargo, debido a que los animales tienen respuestas biológicas que son propias de las respectivas especies, los resultados no se pueden extrapolar a los seres humanos. Los ensayos clínicos tienen fases, que son etapas. Después de haber experimentado una droga o procedimiento en animales, se prueba en un número delimitado de 15 a 30 pacientes voluntarios. Esta etapa se denomina fase 1. Luego, si los resultados satisfacen, se aumenta el número de pacientes hasta una cifra próxima a 100. Es la fase 2. Se progresa luego a fase 3 si los resultados de la fase 2 lo merecen. En ella se experimenta con cientos o miles de pacientes. En su conjunto, las tres fases insumen entre 8 y 12 años. Al cabo de la tercera fase, se somete el medicamento o el procedimiento a la aprobación de una agencia gubernamental, tal como la FDA en Estados Unidos o la ANMAT en la Argentina, lo cual lleva aproximadamente 1 año y medio. Después de su aprobación se siguen observando los efectos, porque podría haber eventos adversos tardíos en la fase 4. Los ensayos clínicos tienen fases que son etapas. Después de haber experimentado una droga o procedimiento en animales, se prueba en un número limitado de 15 a 30 pacientes voluntarios. Esta fase se denomina fase 1.
Luego, si los resultados satisfacen, se aumenta el número de pacientes hasta una cifra próxima a 100. Es la fase 2. Se progresa a fase 3 si los resultados de la fase 2 lo merecen. En ella se experimenta con cientos o miles de pacientes. En su conjunto, las 3 fases insumen entre 8 y 12 años. Al cabo de finalizada la tercera, se somete el medicamento o el procedimiento a la aprobación de una agencia gubernamental, tal como puede ser la ANMAT, lo cual lleva aproximadamente 1 año y medio. Después de su aprobación, se siguen observando los efectos porque podría haber eventos adversos tardíos. Es la fase 4. Durante la fase 1 de un tratamiento nuevo, se pretende reconocer si es o no seguro, el mejor modo de administrarlo, si por ingesta, inhalación, transdérmico, inyectable, etc., y si se objetiva respuesta de una enfermedad para la que se lo prescribe. En la fase 2 se observa si el tratamiento despierta respuesta favorable en la enfermedad para la cual se lo prescribe. En la fase 3, debido a que el tratamiento se administra a mayor cantidad de pacientes, se separan los individuos del estudio en 2 cohortes, una de las cuales integra el grupo control. Al cabo de esta fase se somete el tratamiento a la aprobación de la autoridad competente. Una vez aprobado el tratamiento, se continúa observándolo por la posible aparición de efectos desfavorables tardíos. ¿Qué es una revisión sistemática? Frente a una pregunta de investigación, los investigadores pretenden hallar una respuesta luego de revisar toda la evidencia publicada que cumple con criterios de elegibilidad previamente acordados. Los investigadores establecen criterios sobre la base de numerosas experiencias de autores confiables, provenientes de centros con prestigio, sustentadas en series numerosas y publicadas en revistas con referato. Sin embargo, no se requiere procesar cifras ni realizar estudios estadísticos. En cambio, el metaanálisis elabora conclusiones sobre la base de la evaluación de diferentes ensayos clínicos equivalentes, cuyos resultados se someten en conjunto a un análisis estadístico. Los metaanálisis se llevan a cabo para verificar si en iguales intervenciones los resultados son equiparables, si varias investigaciones comparables producen iguales efectos en la misma patología, si se pueden identificar subgrupos de pacientes en quienes los efectos de una intervención son diferentes del promedio, para calcular la cantidad de pacientes necesarios en futuros ensayos, y para evaluar los efectos indeseados de una intervención. Según su valor relativo, los estudios clínicos pueden estratificarse en distintos niveles. El metaanálisis ostenta la mayor jerarquía y en consecuencia es el más confiable porque resulta del estudio conjunto de numerosas series y además hay procesamiento estadístico. Le sigue el ensayo clínico aleatorizado con grupo control y enmascarado con doble o triple ciego. Continúan en orden descendente los estudios de cohorte, casos controles y observacionales. La experiencia personal no tiene más significación que la de ser un aporte para despertar la inquietud que promueva un estudio de otro tipo. Sobre la base de lo ya expuesto, se califica una pauta o un procedimiento para diagnóstico o para tratamiento en niveles según el grado de confiabilidad de evidencia que la sostiene. El nivel 1 se sustenta en un metaanálisis o varios ensayos clínicos. El nivel 2 en un ensayo clínico aleatorizado, controlado y enmascarado con numerosos pacientes.
El nivel 3 se asigna a las pautas sustentadas en ensayos clínicos no aleatorizados o estudios de cohorte y estudios de casos controles. El nivel 4 corresponde a los estudios observacionales y el 5 a opiniones de expertos y comités de consensos que emiten dictámenes sobre la base de experiencias personales de sus integrantes. La medicina basada en la evidencia cuenta entre sus objetivos establecer recomendaciones fundamentadas en los niveles de evidencia antes expuestos. De esa forma se sugiere poner en práctica determinados tratamientos con distintos grados de probabilidad de obtener éxito, mayor cuando se asigna la calificación A, porque los resultados fueron satisfactorios en numerosa cantidad de pacientes, asistidos en diferentes centros por varios grupos de investigadores. Cuando se publican las guías o pautas, guidelines, los comités de expertos que recopilaron la información para redactarlas adjuntan a cada pauta el nivel de evidencia y la consiguiente recomendación. El presente listado incluye las citas bibliográficas a las que se podrá recurrir para complementar lo antes expuesto. Bien, deseo que la exposición les haya sido de utilidad y recuerden que la dirección de mi correo electrónico es carlos.spector@gmail.com para el caso que requieran comunicarse conmigo para aclarar algún aspecto que pudiera despertar inquietudes. Muchas gracias por el estoicismo de haber soportado con atención.